El sol caía implacable sobre la Ciudad de México aquella tarde de abril. Carlos Rivera observaba desde el ventanal de su departamento en Polanco el tráfico incesante de Paseo de la Reforma. A sus 42 años, había alcanzado todo lo que un artista podría soñar: premios Grammy, estadios llenos, millones de seguidores, y sin embargo, un vacío persistente le acompañaba desde hacía meses. «¿Café, señor?». La voz de Dolores, su ama de llaves desde hacía más de una década, le devolvió a la realidad. «Gracias, Lolita», respondió Carlos, aceptando la taza humeante. «¿Sabes qué día es hoy?». «Claro que sí. 5 años del fallecimiento de su madre, que Dios la tenga en su gloria». Carlos asintió, sintiendo ese nudo en la garganta que aparecía cada vez que pensaba en doña Mercedes. Su madre había sido su ancla, su crítica más honesta y su fan número 1. Desde su partida, algo se había apagado en su música, aunque el público no pareciera notarlo. Su celular vibró sobre la mesa de cristal. Era Mauricio, su manager desde los inicios de su carrera. «Carlos, ¿viste las noticias?». La voz excitada de Mauricio retumbó en el altavoz. «Apenas me estoy despertando, Mau». «¿Qué pasa?». «Ya tenemos nuevo papa. Y es latinoamericano. El cardenal Eduardo Vázquez de Argentina. Ha tomado el nombre de León XIV. Los medios están enloquecidos». Carlos recordó vagamente haber escuchado sobre el cónclave tras la inesperada renuncia del anterior pontífice por problemas de salud. No era particularmente religioso, aunque había sido criado en la fe católica por su madre. «Qué bien por la comunidad latina», respondió con cierta indiferencia. «No lo entiendes, Carlos. Este es el primer papa latinoamericano en años, y justo cuando estamos preparando tu gira a Raíces. ¿No lo ves? Es una coincidencia perfecta para la promoción». Carlos sintió una punzada de molestia. Típico de Mauricio, convertir cualquier noticia en una oportunidad de marketing. «Mau, no voy a usar al papa para promocionar mis conciertos. Eso sería, no sé, de mal gusto. No me refiero a eso, pero…». Mauricio hizo una pausa. «Mira, te espero en el estudio a las 2. Tenemos que revisar los arreglos para Santuario. Y por cierto, la entrevista con TV Azteca se adelantó para mañana». Tras colgar, Carlos se quedó contemplando la ciudad. Su próximo concierto en el Estadio Azteca sería en 6 semanas, el más grande de su carrera en su país natal. Debería estar emocionado, pero solo sentía una presión asfixiante. El nombre Raíces para su gira había sido idea de su discográfica, un intento por reconectar con sus orígenes tras años de éxito internacional. Pero Carlos sentía que sus raíces se habían secado hace tiempo. Encendió el televisor mientras terminaba su café. Todos los canales hablaban del nuevo papa. En pantalla aparecía un hombre de unos 68 años, cabello plateado y una sonrisa serena. Sus ojos reflejaban una mezcla de humildad y determinación que captó la atención de Carlos. El cardenal Eduardo Vázquez, ahora León XIV, es conocido por su trabajo en las villas miseria de Buenos Aires y su cercanía con los jóvenes y artistas, explicaba la conductora. Su primer mensaje ha sido un llamado a reconstruir puentes entre la fe y la cultura contemporánea. La cámara mostró al nuevo papa saludando desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Algo en su mirada le resultó extrañamente familiar a Carlos. Le recordaba a su abuelo Ernesto, un hombre que tocaba la guitarra en las calles de Huamantla, Tlaxcala, y que le había enseñado sus primeros acordes. Antes de ser cardenal, Vázquez era conocido por su amor a la música popular latinoamericana, continuaba la reportera. Incluso organizaba festivales musicales para jóvenes en situación de calle. Carlos apagó el televisor y se dirigió a la ducha. Mientras el agua caliente caía sobre sus hombros tensos, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que él mismo consideró absurda al principio. El estudio de grabación en la colonia Roma bullía de actividad cuando Carlos llegó. Músicos, técnicos y asistentes iban y venían preparando todo para la sesión. «Por fin llegas», exclamó Mauricio, consultando ostensiblemente su reloj. «Tenemos que terminar los arreglos hoy mismo. La discográfica está presionando». Carlos saludó a su banda con un gesto y se dirigió a la cabina de grabación. Santuario era, irónicamente, la canción más personal del nuevo álbum, escrita tras la muerte de su madre. Nunca pensó incluirla en un disco comercial, pero Mauricio había insistido en que el público conectaría con su lado vulnerable. Después de varias tomas fallidas, la frustración era palpable. «No está funcionando», dijo Carlos, quitándose los audífonos. «La canción no suena auténtica.
Es perfecta para el mercado actual, insistió Mauricio. Solo necesitamos pulir algunas partes y, ¿puedo hablar contigo en privado? Interrumpió Carlos. En la pequeña oficina anexa al estudio, Carlos se pasó la mano por el cabello, un gesto que Mauricio conocía bien como señal de una decisión impulsiva. Quiero enviarle una invitación al Papa para mi concierto en el Azteca. Mauricio lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estás bromeando? El Papa no va a conciertos de pop, Carlos. No es solo pop, es una celebración de nuestras raíces latinoamericanas. Y este Papa parece diferente. Vi en las noticias que tiene conexión con la música. Carlos, entiendo que estés pasando por un momento complicado, pero esto es una locura. Además, ¿cómo piensas hacerle llegar una invitación al Papa? Tenemos contactos en la Embajada de México en el Vaticano, ¿no? O podríamos contactar con algún obispo. Debe haber una manera. Mauricio suspiró profundamente. Mira, si esto te hace sentir mejor y te ayuda a concentrarte en el álbum, buscaré la forma. Pero no esperes una respuesta, ¿entendido? 3 días después, Carlos estaba sentado en la terraza de la casa de su hermana Lucía en Coyoacán. El aroma de los jacarandás en flor impregnaba el aire mientras sus sobrinos jugaban en el jardín. ¿En serio invitaste al Papa a tu concierto? Lucía soltó una carcajada mientras servía más café de olla. Siempre fuiste ocurrente, pero esto supera todo. Fue un impulso, admitió Carlos. Ni siquiera sé por qué lo hice. Yo sí lo sé, dijo Lucía, sentándose frente a él. Es lo que mamá hubiera hecho. Carlos la miró sorprendido. ¿Mamá? Ella era devota, pero nunca. No me refiero a lo religioso, tonto. Me refiero a ese gesto, grande e imposible, lleno de esperanza. Mamá siempre decía que solo los sueños que parecen imposibles valen la pena. El teléfono de Carlos interrumpió la conversación. Era Mauricio, su voz sonaba diferente, casi reverente. Carlos, no vas a creerlo. La carta para el Papa, la que escribiste, la enviamos a través del nuncio apostólico en México. Y acabo de recibir una llamada de la oficina del nuncio. La carta llegó al Vaticano y, Mauricio hizo una pausa dramática. Alguien de la oficina personal del Papa nos ha contactado. Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué dijeron? No lo sé exactamente. Solicitan una videollamada contigo mañana a las 10 de la mañana. Con alguien del entorno cercano del Papa. La noticia cayó como una bomba en el entorno de Carlos. Lo que había comenzado como un impulso, casi una broma privada, de repente se convertía en algo serio. ¿Por qué el Vaticano querría hablar con él? ¿Sería para rechazar cortésmente su invitación, o más improbable aún, para considerarla? La mañana siguiente, el departamento de Carlos se había transformado en un improvisado centro de operaciones. Mauricio había llegado con el equipo legal de la discográfica, un experto en protocolo vaticano contratado a toda prisa, y un técnico para asegurar que la conexión fuera perfecta. Recuerda, Carlos, si es alguien de rango cardenalicio debes dirigirte a él como su eminencia, explicaba nerviosamente el experto en protocolo. Si fuera el mismo Papa, sería su santidad, pero eso es altamente improbable. Carlos apenas escuchaba. Vestido con una sencilla camisa blanca, se sentía ridículamente nervioso, como antes de su primera audición. ¿Por qué había hecho esto? En su carta había expresado cómo la música podía ser un puente entre diferentes realidades, y como su concierto Raíces buscaba honrar la herencia cultural latinoamericana. Había sido sincero, pero ahora temía que sus palabras fueran malinterpretadas como un truco publicitario. A las 10 en punto, la pantalla del ordenador se iluminó. No apareció un cardenal de túnica roja, como todos esperaban, sino un hombre de unos 40 años, con traje negro y cuello clerical. Buenos días desde el Vaticano. Soy el padre Miguel Soto, secretario personal para Asuntos Latinoamericanos de Su Santidad León XIV, se presentó en un español con acento argentino. ¿Señor Rivera? Es un placer conocerle, aunque sea virtualmente. El placer es mío, padre, respondió Carlos, sintiendo la boca seca. Su Santidad ha recibido personalmente su carta y me ha pedido que me comunique con usted, continuó el sacerdote con una sonrisa cordial. Debo decirle que fue una sorpresa muy grata para él. Carlos notó cómo Mauricio y el resto del equipo intercambiaban miradas de asombro. El Papa León es un gran admirador del poder unificador de la música, especialmente la que surge de nuestras raíces latinoamericanas, explicó el padre Soto. Ha seguido su carrera con interés, señor Rivera. ¿El Papa conoce mi música? Carlos no pudo evitar la pregunta,
que sonó casi infantil. El sacerdote sonrió. Su santidad, antes de su llamado papal, tenía una notable colección de música latinoamericana. Y sí, entre ella hay varias de sus canciones. Particularmente le conmovió Santuario, aunque creo que era una versión diferente a la comercial. Carlos sintió un escalofrío. La versión original de Santuario, la que había compuesto en la sala de su madre durante sus últimos días, nunca había sido publicada oficialmente. Solo existían algunas grabaciones caseras que había compartido con amigos cercanos. Respecto a su invitación, el Santo Padre me ha pedido transmitirle un mensaje personal. El Padre Soto sacó un sobre blanco con el sello papal y leyó: Estimado Carlos Rivera, su invitación me ha llegado no solo como un gesto de cortesía, sino como un símbolo de lo que la música puede lograr, tender puentes entre mundos aparentemente distantes. En estos tiempos fragmentados, necesitamos artistas que, como usted, busquen reconectar con sus raíces auténticas. La verdad de su arte no reside en su fama, sino en su capacidad para tocar corazones. Le agradezco profundamente su invitación a su concierto, Raíces. Aunque mi agenda actual hace imposible mi presencia física, estaré espiritualmente conectado con ese momento de celebración cultural. Le propongo algo: cante ese día desde lo más profundo de su ser, desde esas raíces que dan nombre a su gira, y yo haré lo mismo en mis oraciones vespertinas. Quizás algún día nuestros caminos se crucen. Mientras tanto, le pido que considere una reflexión: a veces, debemos perder nuestra voz para encontrar nuestro verdadero canto. Con mi bendición apostólica, León XIV. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Carlos sintió algo extraño, como si las palabras del Papa hubieran penetrado directamente en su alma. A veces, debemos perder nuestra voz para encontrar nuestro verdadero canto. Era exactamente lo que le estaba pasando. Su voz seguía allí, perfecta técnicamente, pero su canto, su verdadera expresión, se había perdido en algún punto del camino. Su santidad espera que este mensaje le encuentre bien y que su concierto sea un éxito, concluyó el Padre Soto. Y si me permite un comentario personal, señor Rivera, su canción Volver a los Orígenes fue muy significativa para muchos de nosotros durante el seminario. La llamada terminó poco después, dejando la habitación en un estado de conmoción. «Esto es increíble», exclamó Mauricio, rompiendo el silencio. «El Papa conoce tu música. Tenemos que aprovechar esto para la promoción, quizás un comunicado de prensa». «No», interrumpió Carlos con firmeza. «Esto no es material publicitario, Mauricio». «Pero Carlos, he dicho que no». La voz de Carlos sonaba diferente, cargada de una autoridad que hacía tiempo no demostraba. «Esta carta es personal. Y tengo mucho en qué pensar». Cuando todos se hubieron marchado, Carlos volvió al ventanal que daba a la ciudad. Las palabras del Papa resonaban en su mente como un eco persistente. Era como si León XIV hubiera visto directamente en su alma, identificando la crisis que ni siquiera él mismo podía nombrar. Tomó su guitarra, esa vieja Gibson que su abuelo le había ayudado a comprar con sus primeros ahorros. Sus dedos encontraron acordes familiares, los de la versión original de Santuario, la que había compuesto para su madre, no la que la discográfica había mejorado para el mercado. Y por primera vez en meses, Carlos Rivera cantó desde lo más profundo de su ser, desde sus verdaderas raíces. La noticia se filtró como agua entre los dedos. A pesar de las instrucciones de Carlos de mantener privada la comunicación con el Vaticano, 2 días después de la videollamada, el titular apareció en la primera plana de El Universal: Papa León XIV responde a Carlos Rivera, la conexión inesperada entre el pontífice y el cantante mexicano. Carlos arrojó el periódico sobre la mesa de su cocina con frustración. Estaba tomando su café matutino cuando su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Notificaciones de redes sociales, mensajes de amigos, llamadas de periodistas. La historia estaba en todas partes. «Te juro que yo no fui», se defendió Mauricio cuando Carlos lo llamó, furia contenida en su voz. «Debió ser alguien del equipo legal o técnico. ¿Sabes cómo es esto, Carlos? Demasiada gente involucrada. Esto era personal, Mau. No era para convertirlo en un circo mediático. Mira el lado positivo. Las preventas para el Azteca se han disparado desde esta mañana. La gente está llamando al concierto La Misa del Pop. ¿No es genial?». Carlos cerró los ojos, conteniendo su irritación. La Misa del Pop. Era justo lo que no quería, una trivialización de algo que para él había significado un momento de profunda conexión personal. «Cancela todas mis apariciones públicas de esta semana», ordenó a Mauricio. «Necesito espacio». «¿Estás loco?».
Este es el momento de máxima visibilidad. Tenemos programadas entrevistas con Televisa, TV Azteca, CNN en español. Cancélalas todas o busca otro cliente, Mauricio. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. En 20 años de carrera, Carlos nunca había amenazado con despedir a su manager. De acuerdo, cedió finalmente Mauricio. Pero al menos deberías emitir un comunicado. La gente quiere saber qué dijo exactamente el Papa. Prepara algo respetuoso y escueto, sin citar las palabras exactas de la carta. Y envíamelo antes de publicar nada. Carlos colgó y se quedó mirando por la ventana. La ciudad parecía más frenética que nunca bajo el sol primaveral, o quizás era solo su percepción alterada por el torbellino mediático. Su teléfono sonó nuevamente. Era Lucía. ¿Ya viste las noticias, hermanito? Eres prácticamente familia del Papa ahora, bromeó ella. Esto se está saliendo de control, Lu. No era lo que buscaba. ¿Y qué buscabas exactamente? Preguntó Lucía, su tono volviéndose serio. Porque conociéndote, no creo que haya sido un simple truco de publicidad. Carlos guardó silencio un momento. No lo sé, Lu. Fue un impulso. Pero cuando leí su respuesta, fue como si alguien me entendiera perfectamente por primera vez en años. Como si supiera exactamente por lo que estoy pasando. ¿Y por qué estás pasando, Carlos? Porque llevas meses diferente. Todos lo notamos en la familia, aunque finjas que todo está bien. La pregunta directa de su hermana lo pilló desprevenido. Carlos nunca había sido bueno hablando de sus vulnerabilidades, ni siquiera con Lucía, quien siempre había sido su confidente. Siento que perdí algo en el camino, Lu, admitió finalmente. La música ya no me hace sentir lo mismo. Es como si cantara con una voz que ya no reconozco como mía. ¿Desde cuándo? Desde que mamá se fue. O quizás desde antes, no lo sé. Pero se ha vuelto insoportable últimamente. Tengo todo lo que siempre soñé, y sin embargo, me siento más vacío que cuando cantaba en bares por 100 pesos la noche. Un sonido insistente interrumpió la conversación. Alguien llamaba al timbre con urgencia. Te llamo después, Lu. Hay alguien en la puerta. Al abrir, se encontró con Dolores, su ama de llaves, visiblemente alterada. Señor Carlos, tiene que ver esto. Hay periodistas por todas partes abajo. Y han puesto esto en la entrada del edificio. Le extendió el teléfono mostrando una fotografía, un mural improvisado con velas, flores y carteles con frases como Carlos Rivera, voz de la fe y bendecido por el Papa. Algunas personas rezaban frente a él, como si fuera una especie de altar callejero. Dios mío, murmuró Carlos. Esto es una locura. Hay más, señor. El párroco de Santa Rita, la iglesia de aquí cerca, ha anunciado que dedicará la misa dominical a su concierto, como un puente entre la fe y la cultura popular. Carlos pasó la mano por su cabello, gesto que delataba su ansiedad. Lo que había comenzado como una carta personal se estaba convirtiendo en un fenómeno que escapaba completamente a su control. El estudio de grabación se había convertido en su refugio durante los días siguientes. Carlos había decidido encerrarse allí, lejos del frenesí mediático, para replantearse Santuario y algunas otras canciones del álbum. Eduardo, su viejo amigo y productor musical, lo observaba desde la consola mientras Carlos repetía por tercera vez la toma vocal. Es diferente, comentó Eduardo cuando Carlos salió de la cabina. Tu interpretación ha cambiado. Es más, no sé, más vulnerable, supongo. ¿Mejor o peor? Preguntó Carlos, tomando agua. Ni mejor ni peor. Más auténtica. Suena a ti, al Carlos que conocí hace 20 años en Tlaxcala, no al Carlos Rivera de las grandes producciones. Era exactamente lo que Carlos sentía. Desde la carta del Papa, algo había cambiado dentro de él. Las palabras de León XIV, especialmente aquella frase sobre perder la voz para encontrar el verdadero canto, habían removido algo profundo. El teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Mauricio con un enlace: tienes que ver esto urgente. La noticia era de última hora en todos los medios. Papa León XIV sufrió desvanecimiento durante audiencia pública. Los videos mostraban al pontífice siendo atendido rápidamente y retirado en silla de ruedas. Espero que no sea nada grave, murmuró Eduardo, mirando por encima del hombro de Carlos. Una hora después, el comunicado oficial del Vaticano tranquilizaba al mundo. El Papa sufría agotamiento por su intenso calendario y los médicos recomendaban reposo por al menos 2 semanas. Todas sus audiencias quedaban suspendidas temporalmente. Es comprensible, comentó Eduardo.
Lleva un ritmo frenético desde su elección. Y no es precisamente joven. Carlos asintió, preocupado. Aunque no conocía personalmente a León XIV, sentía una extraña conexión con él. Ese mismo día, decidió escribir una carta personal al padre Soto, expresando sus deseos de pronta recuperación para el pontífice y explicando la situación mediática que se había desatado en México tras su respuesta. La iglesia de San Francisco, en el centro histórico de la Ciudad de México, estaba inusualmente llena esa tarde de viernes. Carlos se deslizó por una entrada lateral, ocultando su rostro bajo una gorra. Necesitaba un espacio de paz, lejos del acoso mediático, y los templos siempre habían sido lugares de refugio para él, más por su silencio que por fervor religioso. Se sentó en uno de los bancos traseros, observando las velas titilantes y la quietud del recinto. Había algo reconfortante en esos espacios cargados de historia y contemplación. Buscando respuestas o solo un poco de silencio. La voz a su lado lo sobresaltó. Un hombre mayor, con sotana negra y una sonrisa amable, lo miraba sin la sorpresa o hesitación que Carlos esperaría al ser reconocido. Solo silencio, padre, respondió Carlos, aliviado por la normalidad del intercambio. A veces el silencio es la respuesta, dijo el sacerdote, sentándose a su lado. Soy el padre Julio. Y sí, sé quién eres, pero no te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Gracias. No es fácil encontrar lugares donde pueda pasar desapercibido estos días. Me imagino. Has causado bastante revuelo con tu conexión papal, sonrió el sacerdote. Aunque supongo que no era lo que buscabas. Carlos lo miró sorprendido por su perspicacia. No, no lo era. Se ha convertido en un espectáculo, cuando para mí fue algo personal. El padre Julio asintió comprensivamente. ¿Sabes? He sido sacerdote por 40 años, y algo he aprendido. Cuando un mensaje verdadero toca a las personas, inevitablemente es malinterpretado, simplificado o exagerado. Ocurrió con las palabras de Jesús, ocurre con las del Papa, y ocurre con las canciones que realmente importan. ¿Cómo maneja uno eso? Recordando por qué lo hace. ¿Por qué cantas, Carlos? No porque empezaste, sino por qué sigues haciéndolo ahora. La pregunta era simple pero profunda, y Carlos se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Solía cantar porque no podía imaginarme haciendo otra cosa. Era como respirar, respondió finalmente. Pero ahora, no lo sé. A veces parece más una obligación, una marca registrada que mantener. Tal vez por eso el mensaje del Santo Padre te impactó tanto, sugirió el sacerdote. No por venir de él, sino porque tocó una verdad que ya estaba dentro de ti. Se levantó con cierta dificultad, apoyándose en el banco. Te dejaré con tu silencio. Pero recuerda, hijo, a veces Dios nos habla más claramente cuando todo lo demás calla, incluso nuestra propia voz. 3 semanas después del incidente del Papa, la fiebre mediática seguía viva. La recuperación de León XIV había sido favorable, según los comunicados oficiales, aunque sus apariciones públicas seguían siendo limitadas. Mientras tanto, el fenómeno La Misa del Pop había adquirido dimensiones internacionales. Carlos, contra todo pronóstico, había decidido dar una única entrevista en exclusiva a una joven periodista de un medio independiente, Mariana Solís, conocida por su enfoque profundo y respetuoso. La entrevista se realizaría en la casa de su hermana Lucía, lejos del ambiente artificial de los estudios de televisión. Gracias por elegirme para esta conversación, dijo Mariana mientras instalaban los micrófonos en el jardín trasero, bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Muchos medios grandes estarían dispuestos a pagar fortunas por esta exclusiva. Precisamente por eso no la tendrán, respondió Carlos. No quiero que esto se convierta en otro espectáculo sensacionalista. La entrevista comenzó abordando su trayectoria, pero pronto llegó al tema inevitable. Carlos, todo México y gran parte del mundo hablan de tu intercambio con el Papa León XIV. ¿Qué te motivó realmente a enviarle esa invitación? Carlos respiró profundamente, agradecido por la ausencia de cámaras múltiples y luces artificiales. Solo estaban ellos y un pequeño equipo técnico en el jardín familiar. Fue un impulso nacido de un momento personal difícil, confesó. Ese día se cumplían 5 años del fallecimiento de mi madre. Estaba pasando por una especie de crisis creativa y existencial, supongo. Cuando vi al nuevo Papa en televisión, algo en su mirada me recordó a personas importantes de mi infancia. No esperaba una respuesta, mucho menos que se convirtiera en esto. ¿Puedes compartir algo del contenido de su carta? Prefiero mantener las palabras exactas como algo privado. Pero esencialmente,
Me habló sobre la importancia de encontrar mi voz auténtica, de reconectar con mis raíces no solo como artista sino como persona. Fue como si hubiera visto directamente dentro de mi alma. Hay quienes sugieren que todo esto fue una estrategia de marketing. Si hubiera querido publicidad, habría organizado un escándalo o lanzado una canción controvertida, interrumpió Carlos con firmeza pero sin hostilidad. Lo último que buscaría sería involucrar a una figura religiosa. Esto se filtró contra mi voluntad. Entonces, ¿cómo te sientes con todo este fenómeno que se ha generado? Carlos guardó silencio un momento, observando las hojas del ahuehuete mecerse con la brisa. Incómodo y abrumado, para ser honesto. Pero también, desafiado. El Papa me planteó, quizás sin saberlo, una pregunta fundamental. ¿Estoy cantando con mi verdadera voz o solo repitiendo lo que se espera de mí? ¿Y cuál es la respuesta? Estoy en proceso de descubrirlo, sonrió Carlos. Quizás el concierto en el Azteca sea parte de ese descubrimiento. La entrevista continuó por casi 2 horas, tocando temas personales que Carlos rara vez abordaba públicamente, su infancia en Huamantla, la influencia de su abuelo músico, sus dudas y miedos como artista consagrado. Al terminar, Mariana apagó la grabadora con una sonrisa de satisfacción. Ha sido la conversación más auténtica que he tenido con un artista. Gracias por tu honestidad. Gracias a ti por escuchar realmente, no solo buscar titulares, respondió Carlos. Cuando Mariana y su equipo se marcharon, Lucía salió al jardín con 2 tazas de chocolate caliente, una tradición familiar. Estuviste increíble, hermano. Vulnerable pero fuerte. No sé si Mauricio estará de acuerdo, rió Carlos. Probablemente esperaba que promocionara más el concierto. Al diablo con Mauricio y las expectativas de todos, dijo Lucía, sentándose junto a él. Por primera vez en años, hablaste como el Carlos que conocí toda mi vida, no como la superestrella Carlos Rivera. Carlos tomó un sorbo de chocolate, dejando que el sabor familiar lo reconfortara. Lu, estoy pensando en hacer cambios significativos en el concierto. ¿Qué tipo de cambios? Quiero volver a las versiones originales de algunas canciones. Las que escribí antes de que los productores las mejoraran para el mercado. Y quiero incluir algunas piezas nuevas, más personales. Mauricio va a tener un infarto, rió Lucía. Probablemente. Pero es mi concierto, mi música. Y si algo me ha enseñado todo esto es que necesito recuperar el control creativo de mi carrera. La oficina de Mauricio en Polanco era la quinta esencia del éxito en la industria musical. Paredes decoradas con discos de platino, fotografías con celebridades y vistas panorámicas de la ciudad. Carlos encontró a su manager revisando frenéticamente informes de ventas y cronogramas. «Por fin apareces», exclamó Mauricio. «He estado intentando contactarte desde que salió la entrevista. Ha sido un éxito rotundo, pero tenemos que capitalizar esto inmediatamente. Televisa ofrece una cifra estratosférica por una entrevista exclusiva, y hay una marca de tequila que quiere lanzar una edición especial Raíces para... No voy a hacer más entrevistas», interrumpió Carlos tranquilamente. «Y definitivamente no voy a asociar mi nombre con marcas de alcohol en este momento». Mauricio lo miró estupefacto. «¿Te has vuelto loco? ¿Sabes cuánto dinero estamos dejando sobre la mesa? No necesito más dinero, Mau. Necesito espacio para crear». Carlos le entregó una carpeta con documentos. «He replanteado el concepto del concierto. Vamos a volver a las raíces, literalmente. Sin pirotecnia, sin efectos exagerados, sin coreografías innecesarias. Solo la música, la banda y yo». Mauricio hojeó los documentos con creciente horror. «Esto es un suicidio comercial. El público espera un espectáculo, especialmente ahora con toda esta atención mediática. No puedes simplemente pararte ahí y cantar como si estuvieras en un café acústico». «Watch me», respondió Carlos con una sonrisa tranquila, usando la frase en inglés que se había convertido en su lema cuando alguien decía que algo era imposible. «Al menos mantengamos el sistema de iluminación y los visuales que ya contratamos. Hemos invertido millones en esto, Carlos. La iluminación básica se queda, pero nada de pantallas gigantes con mi cara proyectada. En su lugar, quiero artistas visuales locales proyectando arte que represente nuestras raíces culturales». Mauricio se dejó caer en su sillón, derrotado. «No te reconozco, Carlos. Ese maldito mensaje del Papa te ha trastornado». «Al contrario», respondió Carlos con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. «Por primera vez en años, me estoy reconociendo. La semana previa al concierto fue un torbellino de ensayos y replanteamientos.
Carlos había reunido a un grupo diverso de músicos, algunos de su banda habitual y otros artistas tradicionales, un violinista huichol, percusionistas veracruzanos, una arpista michoacana. La fusión de sonidos contemporáneos con instrumentos tradicionales estaba creando algo único. En medio de un ensayo particularmente intenso, Dolores apareció en el estudio con un sobre en las manos. «Llegó esto para usted, señor Carlos. De Roma». El estudio quedó en silencio mientras Carlos abría el sobre con el sello Vaticano. Era una breve nota del padre Soto. «Estimado Carlos, su santidad ha seguido con interés los acontecimientos desencadenados tras su correspondencia. A pesar de su convalecencia, me ha pedido transmitirle lo siguiente. A veces nuestras palabras viajan más lejos de lo que imaginamos, como semillas llevadas por el viento. No podemos controlar dónde germinarán, pero sí podemos asegurarnos de que sean semillas auténticas y verdaderas. Confíe en el camino que ha emprendido. Las expectativas de los demás son jaulas, la autenticidad, aunque asuste, es siempre libertad. El Santo Padre envía su bendición para su concierto venidero y me pide transmitirle que estará presente en espíritu, como prometió. Con afecto fraternal, P. Miguel Soto. Carlos leyó la nota varias veces, conmovido por la atención personal del pontífice pese a sus problemas de salud. Las palabras sobre las expectativas como jaulas resonaron profundamente en él. ¿Todo bien?, preguntó Eduardo, notando su expresión. Mejor que bien, respondió Carlos, guardando la carta. Es hora de romper algunas jaulas. ¿Podemos intentar esa versión de Santuario de nuevo? Pero esta vez, sin intentar que suene perfecta. Solo, real. Los músicos tomaron sus posiciones y Carlos cerró los ojos. Cuando comenzó a cantar, su voz tenía una cualidad diferente, más ronca en algunos momentos, imperfecta pero cargada de una emoción que erizaba la piel. Al terminar, el estudio permaneció en silencio por varios segundos. Eso, murmuró finalmente Eduardo, eso es lo que debemos capturar en el Azteca. No sé qué acaba de pasar, pero fue sagrado. Carlos sonrió, sabiendo que había encontrado algo que creía perdido. Su verdadero canto estaba emergiendo de nuevo, como una planta que finalmente rompe la tierra después de un largo invierno. 2 días para el concierto, dijo, mirando a cada músico a los ojos. 2 días para recordar por qué hacemos música. No para llenar estadios ni ganar premios, sino para conectar, con nosotros mismos y con quienes nos escuchan. Mientras el ensayo continuaba, Carlos sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. El Estadio Azteca lo esperaba, pero ya no como un desafío abrumador sino como una oportunidad. Una oportunidad para honrar ese mensaje que había cambiado todo y, más importante aún, para honrar esa voz interior que comenzaba a cantar nuevamente con claridad. La noche del esperado concierto, el Estadio Azteca resplandecía bajo las estrellas de la Ciudad de México. Más de 87,000 personas llenaban cada rincón, creando un mar de luces con sus teléfonos. El ambiente vibraba con una energía distinta a la de otros espectáculos masivos, había una expectativa casi reverencial. Tras bastidores, Carlos Rivera respiraba profundamente. Vestía sencillamente, jeans, una camisa blanca tradicional bordada a mano por artesanos de Oaxaca y los viejos botines que su abuelo le había regalado cuando dio su primer concierto importante. 5 minutos, anunció Eduardo, su productor y amigo. ¿Nervioso?, preguntó Lucía, ajustando el bordado de la camisa de su hermano. Extrañamente, no, respondió Carlos con serenidad. Por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Las luces del estadio se apagaron. Un solo haz iluminó el centro del escenario, donde esperaba una simple silla de madera y una guitarra. Cuando Carlos apareció, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Sin palabras iniciales, Carlos tomó la guitarra y comenzó con los primeros acordes de Santuario en su versión original, cruda y vulnerable. Su voz, lejos de la perfección técnica de sus grabaciones recientes, transmitía una emoción tan auténtica que el silencio cayó gradualmente sobre la multitud. A mitad de la canción, los músicos tradicionales se unieron desde diferentes puntos del estadio, caminando lentamente hacia el escenario. El sonido se transformó en una fusión perfecta entre lo contemporáneo y lo ancestral. Esta noche, habló finalmente Carlos cuando la canción terminó, no estoy aquí como la estrella que creen conocer. Estoy aquí como el niño de Huamantla que soñaba con cantar, como el hijo que perdió a su madre, como el hombre que perdió su voz verdadera y está aprendiendo a recuperarla. Durante las siguientes 2 horas, Carlos presentó canciones nunca antes interpretadas en vivo,
versiones reinventadas de sus éxitos y colaboraciones sorpresa con artistas tradicionales. Compartió historias personales entre canciones, vulnerabilidades que nunca antes había revelado públicamente. El momento culminante llegó cuando el estadio entero quedó en completa oscuridad. Una sola vela se encendió en el escenario. Hace unas semanas, dijo Carlos junto a la luz temblorosa, recibí palabras que cambiaron mi vida. Palabras que me recordaron que a veces debemos perder nuestra voz para encontrar nuestro verdadero canto. Esta canción nació de esa revelación. Los primeros acordes de una melodía desconocida llenaron el aire. Carta al cielo, una composición nueva que Carlos había escrito inspirado por su intercambio con el Papa. Al terminar, lágrimas corrían por sus mejillas y por las de miles de asistentes. No era solo un concierto, era un momento de comunión colectiva, de vulnerabilidad compartida. La última canción de esta noche es para alguien que, aunque físicamente lejos, prometió estar aquí en espíritu, dijo Carlos mirando hacia el cielo estrellado. Gracias por recordarme que la autenticidad, aunque asusta, es siempre libertad. En la Ciudad del Vaticano, a miles de kilómetros de distancia, el Papa León XIV escuchaba la transmisión en vivo desde su estudio privado. Una sonrisa serena iluminaba su rostro mientras cerraba los ojos, dejándose llevar por la música que trascendía fronteras, conectando almas en la universal búsqueda de autenticidad. En el Azteca, cuando la última nota se desvaneció, Carlos Rivera hizo una reverencia sencilla. Había comenzado este viaje buscando rellenar un vacío y terminaba encontrando algo mucho más valioso, su verdadera voz.